El hombre vive encarcelado en una prisión y el hombre no nació para estar en una prisión, sino nació para ser libre. Muy similar a un oso, a un tigre, a un eh, búfalo, a cualquier animal que no se puede aprisionar, porque el hombre puede encarcelarse, pero el animal no. Aunque existan reservas de los animales para tenerlos ahí, no están prisioneros. No, no hay prisión para los animales. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ser controlados como el ser humano. Fíjense que existen las hormigas. No sé si todas o nada más algunas, pero estas hormigas las puedes encerrar en un círculo con un marcador o con una cualquier cosa. Haces un círculo y ahí sueltas la hormiguita en el centro y esa hormiga nomás va a dar vueltas pero no se va a salir del círculo, va a respetar la raya. Y si haces el círculo y no lo cierras bien, dejas tantito espacio, esa hormiga por ahí se va a salir por el espacio que dejes. Va a respetar la raya que hagas, pero no porque tenga algún adoctrinamiento, no, es porque es demasiado bruta la hormiga, por eso. Es demasiado ignorante, por eso se mantiene dando vueltas y ella no comprende que solamente se trata de un círculo imaginario. ¿Por qué? Nosotros nacimos para ser libres como las águilas, como cualquier animal, vaya, somos parte de los mismos animales, somos de la misma naturaleza, somos libres, vaya, para que me entiendas, no debemos de estar prisioneros, pero el mundo entero cayó en una trampa, fue manipulado y encarcelado. Se encuentra prisionero el ser humano. El hombre empezó a ser encarcelado por el mismo hombre. ¿Cómo te encarcelan? Con sectas religiosas. Hasta el momento ningún ser humano, ningún ser vivo, persona o cualquier cosa que exista, que esté vivo, puede demostrarme la existencia de Dios. Nadie ha podido demostrar la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, tampoco debe de existir la religión. Si no pueden demostrar que existe Dios, ¿cómo es que existe la religión? Es un fraude, vaya. Lo que están cometiendo es un fraude. ¿Por qué? Porque te hacen creer que la religión es de Dios, pero no te pueden demostrar su existencia. Es solamente una prisión en la que te quieren mantener, pero es una prisión falsa. Así es como mantienen a los a los caballos, a las vacas. Últimamente ya inventaron un aparato que proyecta un holograma y puedes encerrar un terreno con una cerca falsa que solamente es imaginativa, nada más la pueden ver pero no es real, vaya. Si la vaca quiere salirse se sale, ¿por qué? Porque esa es solamente un holograma. Y así es como mantienen ahorita a muchos animales encerrados con terrenos, con cercas, con alambrados holográficos. Ahora, el ser humano nació para ser libre, para andar totalmente libre de esas sugestiones religiosas y no estar prisionero como te quiere tener el sistema. El sistema creó la prisión falsa, una prisión imaginaria, es una prisión donde te quieren someter a estar creyendo, a estar sometido a enseñanzas, a doctrinas que no tienen por qué existir, porque si no existe el ser pensante, el pastor, el ministro, nadie en el mundo puede demostrarte que existe Dios, nadie.
No existe una sola prueba de su existencia. Así que si no existe Dios, ¿cómo es que existen las religiones? Y no solamente existen las religiones, sino que llevas toda tu vida dándole al pastor tu dinero, vaya, que con tanto trabajo lo ganas y él te hace creer que es porque existe un Dios que existe y que te tienes que mochar con una parte. Pero aquí está el problema. Mientras tú quieras estar encerrado en esa prisión, vas a estar encerrado porque no tienes la inteligencia para zafarte, para liberarte. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando empieza a tener interrogantes, empieza a tener cuestionamientos y empieza a preguntar, a hacer preguntas, esta persona es mal vista por todos los religiosos. Si tú te criaste en una religión y toda tu familia es religiosa, tu familia te va a desechar cuando empieces a hacer cuestionamientos, preguntas y tu familia te va a empezar a mal ver, vaya, te van a empezar a rechazar y vas a ser rechazado. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes un estado de conciencia totalmente distinto, ya te estás liberando, estás entrando a un nivel donde estás siendo libre, vaya, tu nivel de inteligencia te está liberando. Ahora, eh, nos han dicho por muchos años, por muchísimos años, que nosotros somos de una creación, que Dios nos creó y que Él nos dio la vida y que a Él le debemos la vida y que por eso nosotros tenemos que estar sometidos a lo que Él diga. Si Él dice que hagamos ciertas cosas, tenemos que hacerlas porque existen un montón de intermediarios, vaya. Yo siempre he dicho, si Dios existe, ¿por qué necesita intermediarios? ¿Por qué existen los que predican en su nombre? ¿Por qué? ¿Por qué no viene Él directamente a hablarme, vaya? ¿Por qué no se presenta? Y si Él existe, que diga, mira, José, yo soy Dios y te vine a decir que no necesito un pastor para yo decirte que quiero que estés de mi lado, que estés trabajando para mí, que seas obediente, que no seas rebelde, que no seas un, un ateo, que seas un seguidor mío, que me diga, pero que me lo diga él. ¿Por qué tiene que venir alguien y decir es que yo soy un enviado, un ministro? ¿Por qué? Pues porque los que te dicen que son realmente no son nada. Son falsos, son personas que ellos se ponen solos. ¿Por qué se ponen solos? Pues porque Dios jamás se ha presentado con nadie. Si tú indagas, investigas y empiezas a rascarle, a buscar de dónde se convirtió ese pastor, de dónde él lo que dice sea cierto y te vas a dar cuenta que es falso. Lo que te dice tu pastor, que él recibió un mensaje, que a él le habló una voz que salió de allá arriba, del aire, escuchó una voz que le habló, te está mintiendo, no existe el personaje. El personaje tal como te lo describen no existe. Para que exista el personaje, no necesita un intermediario. Si Dios le hablara a todo mundo para que interviniera por él, ¿para qué mandó a Jesús? Es lo que yo me pregunto. Entonces Jesús, ¿para qué vino a morir y a nacer de una virgen y crecer si todo el mundo iba a poder hacer lo mismo que él hizo? Los pastores dicen, es que el Señor me envió a dar su mensaje. Entonces, ¿para qué mandó a Jesús? A su propio hijo. Es, Estas son cuestionamientos que el ser humano debe de hacerse para no caer en el error de la hormiga. La hormiga le hicieron un círculo y la hormiga ahí anda y la pobre se muere de hambre y de sed. ¿Por qué? Pues porque nunca encuentra la salida. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, si ya vino Jesús a dar el mensaje, ¿por qué, por qué siguen apareciendo personas que siguen siendo enviadas por Dios? Si ya envió ahí a Jesús, vaya. Es lo que no encuadra, no cuadra la enseñanza de estos profetas
y apóstoles y todo lo que se refiere a los predicadores, todos dicen que ellos son enviados de Dios. Entonces, ¿para qué Jesús tuvo que haber venido? ¿Para qué? Si ya no era necesario, porque ya cualquiera podía venir en su nombre y empezar a predicar. O sea, no cuadra aquí, porque para que viniera Jesús tuvo que haber nacido de una virgen y empezar a hablar. Para eso vino él, vaya, para eso habló, para eso anduvo predicando, para que nada más lo que él habló, eso hiciera la gente. No era ya si otro aparece y diciendo, Dios me habló y me dijo que hablara con ustedes, eso ya no es cierto. Nada de eso es cierto. Ni apareció el apóstol Pablo y dijo, es que se me apareció Dios en una luz muy fuerte que hasta me puso ciego, me cayeron como escamas en los ojos. Y entonces, ¿para qué vino Jesús y iba a seguir mandando más gente? Vaya, ahora todo el mundo dice, me mandó Dios a predicar y me dio este mensaje. Llega, aparece otro y dice, yo hablé con Dios y Dios me envió. Ahí ya se están pasando de lanza, se están trayendo a aquel hombre llamado Jesús, lo están ignorando, vaya. Ya lo están ignorando, se lo están pasando por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque, porque se supone que por eso vino él. Para que nada más lo que él diga, eso es. No tiene por qué venir un pastor y decir, es que yo fui enviado del Señor. Aquí ya no cuadra, ya no encaja. Quiere decir que uno de los dos es falso. Porque si el pastor vino enviado por Dios para predicar, para dar un mensaje, entonces Jesús queda como mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús también dijo que Él es el único que fue enviado, el único, no hay otro. Y si viene el pastor y dice que Él fue enviado, entonces Jesús es un mentiroso. ¿Por qué? Porque los dos son enviados y Jesús dijo, nadie más conoce al Padre más que el Hijo. Nadie puede conocer al Padre más que yo, que soy el Hijo, nada más. Eso dijo Jesús. Pero entonces cuando se aparece tu pastor diciendo, es que yo hablé con Dios y Dios me mandó y Dios me dijo que yo levantara una iglesia, entonces a Jesús lo está nombrando mentiroso. Le está diciendo Jesús es un mentiroso, se lo está diciendo diplomáticamente. Entonces fíjense el detalle. Vamos a trabajar, vaya, con este material que tenemos ahora. Porque las hormigas, cuando tú circulas una parte y entre más grande sea el círculo, menos va a salir. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer más espacio y entonces se va a cansar y la pobrecita ahí va a andar y no se va a poder salir del círculo. Y ese es una cárcel. Pues esa cárcel es falsa. ¿Por qué? Porque la hormiguita no sabe que nada más debe de pasar y ya se salió. Pues el ser humano es igual. El humano no nació para ser prisionero, nació para ser libre. Pero el ser humano no ha despertado, no se ha dado cuenta que la prisión que tiene es falsa. ¿Por qué? Porque ningún ser humano te puede dar una prueba, una demostración de que Dios exista. Y si los hombres más sabios, los hombres más inteligentes, los más capaces que hay en la tierra, te están diciendo que Dios no existe porque no hay una prueba. No es que no exista. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, no es que Dios no exista. Simplemente que al que te enseña, al que te predica tu pastor, no es. Yo no soy ateo, yo no estoy en contra de la existencia de Dios. Yo sé que Dios debe de existir porque la creación que hay es una creación que no pudo aparecer al azar. Si existiera al azar, todo lo que hay fuera un perfecto desorden. Lo que crea lo que se crea con el desorden es puro desorden nada más. No se puede crear vida con el caos. El caos produce más caos, pero nunca produce vida.
El caos no produce vida. Para que exista la vida, debe de haber un- una forma inteligente que es la que está creando la vida. Si no existe nada inteligente, simplemente existiera caos, escombros, destrucción, nada más. Pero yo no estoy en contra de que no exista Dios, sino lo que no estoy creyendo que el Dios que te enseña a todo el mundo exista. Dios no existe. Lo que, lo que se conoce como la chispa divina es una fuente infinita que existe y puede existir en el otro extremo del universo, de toda la expansión del, del cosmos. Todo el cosmos se compone de todas las millones y millones de galaxias, constelaciones, todo lo que existe, inclusive dimensiones. El universo no solo se compone de galaxias, también se compone de dimensiones. No sé si han escuchado la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas nos describe un multiverso que existe, que nosotros posiblemente hemos tenido ciertos, eh, ciertas teorías acerca de la existencia de un multiverso que se requiere un gran esfuerzo para tratar de comprender. Son teorías muy... Hay que dedicar cierto tiempo para tratar de comprender y si tú lo comprendes, no beneficia a nadie. ¿Por qué? Pues porque la gente no comprende. La gente te la puedes pasar aprendiendo tú y entre más aprendes, la gente menos te entiende. ¿Por qué? Pues porque lo que tú le hables a la gente del avance que vayas teniendo, la gente se va a quedar atrás, se va a quedar perdida. Y, y ya entre más descubras y más encuentres y más llegues a una comprensión más elevada, pues no sirve de nada porque la gente si no la vas a poder ayudar, vaya, tu capacidad se va a crecer tanto que la gente nada más se te va a quedar viendo, vaya, van a decir, pues, ¿de qué habla José? ¿De cuál fumó, vaya? Entonces, fíjense el detalle, que existe la teoría de las cuerdas, existe la teoría del multiverso, existen las dimensiones, existen eh, lo- la- las dimensiones y mundos paralelos y todo eso existe, vaya, porque hay demasiada información sobre todo eso y entonces si Dios existe, si existe un ser, una energía, una fuente que creó y la vida no apareció aquí en el mundo, apareció, pudo haber aparecido en otra dimensión, en otro espacio, en el espacio-tiempo. No sé cuántos han escuchado que en la luna el tiempo corre diferente, que en la luna el tiempo es muy diferente al tiempo de la Tierra. Que si una persona dura 5 años aquí, que sale para la luna, vaya, y en la luna dura 5 años, cuando regrese sus amistades, los que viven aquí en la Tierra ya van a tener 35 años. Van a haber transcurrido 30 años cuando, cuando el que viajó a la luna se tardó 5 años en la luna. Cuando vaya y regrese, los que están aquí en la Tierra ya van a tener 35 años. Y para el que fue, nada más habrán transcurrido 5 años. Ahora, ¿por qué todo lo que nos han dicho es mentira? Si tú envías un mensaje de la luna y el tiempo que está aquí en la Tierra es más acelerado que el de allá. Si el tiempo que corre aquí en la Tierra corre 7 veces más rápido que el de allá, cuando allá es 1 hora, aquí ya son 7 horas. Cuando allá es un día,
Aquí ya van a ser 7 días. Cuando allá son 24 horas, allá ya van a ser 14 días. Así que el, el tiempo de aquí de la Tierra es muy distinto al que está en el espacio. Las estrellas, los astros, los todos los asteroides, todo, cada uno tiene distinto tiempo. La luna corre siete, siete tiempos más lento que la Tierra. 7 tiempos más lento que la Tierra. Si aquí son 7 tiempos, allá va a ser un tiempo. Bueno, fíjense, ¿a qué me refiero? Que si tú envías un mensaje de allá a la Tierra, un mensaje con algún aparato, ya no lo vas a poder escuchar, porque ya se perdió en el pasado. Para cuando ellos hablaron allá, aquí ya transcurrieron muchas horas. Se dice que para que un mensaje de allá llegue a la Tierra, deben de transcurrir 7 horas para que llegue. Demora 7 horas para llegar el mensaje. ¿Por qué? Porque el espacio de aquí avanza 7 tiempos más que el de allá. Cuando allá es un día, aquí ya son 7 días. Así que si alguien habla de allá, ya no va a poder escuchar el mensaje porque funciona al revés. Porque el mensaje no va a llegar al futuro, va a llegar a 7 horas, pero en el pasado. Así que te engañaron cuando te dijeron que, que este inventado, el astronauta del Apolo 11, está hablando a la Tierra, Houston, Houston, tenemos problemas, Houston. Es falso. ¿Por qué? Pues porque su mensaje se fue hacia el pasado. Porque tú ya avanzaste 7 tiempos más. Así que el futuro no se pierde en el tiempo. Los mensajes que salen de la luna se van quedando 7 días atrás. Cuando allá es un día, aquí son 7. Y si allá son 7, si allá es un minuto, aquí ya pasaron 7 minutos. Así que el mensaje que viene de la luna ya se quedó 7 minutos atrás. Ya no lo puedes escuchar porque ya se perdió en el tiempo. Y ahora, ¿por qué nos han engañado tanto? Porque nosotros nos estamos enjaulados en un mundo de mentiras. Nos han engañado, nos han hecho creer que, que tenemos que estar sometidos a un sistema, que porque Dios existe, pero jamás, jamás se te ha ocurrido pensar que Dios, así como te lo cuentan, así como te lo enseñan, no es, así no es Dios. No, no es así. No, yo no estoy en contra de que exista, posiblemente sí existe, pero no aquí, porque la vida se puede producir en cualquier parte, en cualquier galaxia, en cualquier y exactamente llegar a una una pequeña célula pudo haber llegado de allá pero somos de la misma vida que se generó allá al otro extremo de la galaxia. Ahora fíjense, o del cosmos o del universo entero, de todo lo que se compone, se y si algo creó esa pequeña célula que fue la que originó la vida, posiblemente pudo haber sido en otra dimensión, en otro espacio, en un tiempo futuro, en otro tiempo pasado. ¿Por qué? Porque lo que está allá afuera viajan en diferentes épocas. Todo lo que hay, cada sol, de acuerdo a la gravedad, el campo gravitacional de un planeta, produce un cambio drástico en el tiempo. Si un sol que es enorme debe de tener una fuerza gravitatoria monstruosa y nosotros creemos que todo lo que se ve está viajando en el mismo tiempo, no es cierto. Allá afuera hay planetas que están viajando a una super velocidad en el tiempo.
Y nosotros vemos, porque estamos viendo la parte en que se puede ver, pero eso no significa que esa sea. ¿Por qué? Porque la luz viaja a una velocidad muy lenta, vaya, de acuerdo a lo que se ha contado. La, la luz no puede viajar en el tiempo, en el espacio no puede viajar la luz, es demasiado lenta. Y entonces, fíjense, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que nos han mentido. Dicen, es que Dios vive allá en el cielo, allá. Y cuando se dice que vive en el cielo, quiere decir que vive allá en otros lugares. Pero lo que no nos dicen es que allá afuera el tiempo es diferente al de aquí. Posiblemente en el, en el espacio, lo que allá vive en un segundo, aquí ya son 1000 años. Si allá vive un día para los que viven allá, aquí ya pasaron 1000 años. ¿Por qué? Porque se mueve distinto el tiempo en cada lugar, en cada rincón, inclusive en el mismo planeta. En el mismo planeta, aquí la Tierra, no toda la Tierra corre igual el tiempo. Hay lugares donde el tiempo corre más rápido y piensan que la gente envejece más, que se mueren más. No, es porque el tiempo está más acelerado en ciertas áreas. Hay muchos minerales, hay muchos que producen ciertos efectos en la gente y se envejecen más rápido. ¿Por qué? Porque hay ciertos campos magnéticos que aceleran el tiempo. Hay otros que lo retrasan. Por eso hay personas que viven más y otros viven menos y otros y así se va el rollo. Ahora fíjense, nos han metido de muchas maneras, nos mantienen engañados, nos han hecho creer que existe un ser que vino y que mandó primero a Jesús y empezaron a saltar un montón de predicadores que también los envió siendo igual exactamente lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, me habló, se me apareció en un sueño y me dijo, fulano, tú ve y predica mi mensaje y diles que yo te envié. Entonces, Jesús es un mentiroso. Porque Jesús claramente dijo que nadie conoce al Padre. Nadie, excepto Él. Es el único que conoce a Dios. Y cuando un predicador empieza a fanfarronear, a presumir que él habló con Dios, entonces ya está llamando mentiroso al que lo va a salvar, que va a venir por él a rescatarlo en un rapto. Pero cuando él ya está llenando una iglesia con pura gente que está engañando que él fue enviado, ya llamó mentiroso a aquel que lo va a venir a rescatar, que va a venir en las nubes en un platillo volador y va a venir por él. Una persona mentirosa. Aquí la pregunta que dicen, ¿quién creó a Dios? Los que crearon a Dios son los mentirosos. Los más mentirosos, los más asquerosos, los más viles y los más satánicos que pueden haber son los que crearon a Dios. ¿Por qué? Pues porque al crear a Dios crearon la jaula para encarcelarte. Cuando crearon a Dios, ellos lo crearon con mentiras. Es un Dios que crearon con falsedad. Y al crearlo también se creó la jaula donde te mantienen prisionero. Lo único que tienes que hacer es despertar, abrir tu mente y comprender que nosotros nacimos libres. Cuando tú naciste, cuando nacimos todos, no conocíamos la religión la empezamos a conocer cuando empezamos a crecer, empezamos a ver grupos ahí en la calle cantando, gritando que Dios vive, que Cristo vive, y tú solito te metiste a la trampa. Es una trampa que está abierta, ¿para qué? Para que te mantengas prisionero, como cuando agarras trucha.
hay unas jaulas que utilizan los pescadores y les van poniendo una carnada adentro y las van metiendo al agua y tienen unos hoyos así como en forma de cono y la trucha entra por ahí porque empieza a oler la carnada y cuando ya quedó adentro ya no se puede salir porque está buscando la salida por abajo y el hoyito donde está la salida está arriba, así que no puede y busca y no halla la salida, así que se quedó adentro. Bueno, pues ese problema tiene el ser humano. Cuando escuchaste una campaña evangélica que empezaron a hablar que Dios sana, que Dios salva, que Dios... Perfecto, nunca se te ocurrió preguntarle al pastor dónde puedes hablar con Dios, dónde lo puedes hallar. Él te va a decir que orando, que la oración es una conexión directa con Dios. Perfecto. Y, y nunca se te ha ocurrido preguntarle cómo haces para que Él te conteste, porque te vas a poner viejo. Te vas a poner viejo invocando a este Dios y estoy seguro que nunca te va a escuchar. ¿Por qué? Porque allá afuera, a la altura de la luna, hay una órbita que está donde está circulando la luna. El tiempo está corriendo 7 veces más lento. Y entonces lo que tú hablaste ya no puede salir allá porque ya se quedó, ya se aceleró. Tu voz se aceleró 7 veces. Y cuando tú estás hablando con Dios, tú piensas que te va a escuchar allá en el infinito, en lo profundo del espacio donde vive, te está escuchando, pero nunca se te ocurrió que el tiempo allá afuera corre más lento. Y eso solamente sucede en la luna, pero mucho más afuera, es mucho más lento. ¿Por qué? Porque ya no hay nada, ya no hay... Lo que produce el tiempo es el campo gravitatorio de cada planeta. Aquí la Tierra acelera 7 veces más que la Luna. ¿Por qué? Porque la Tierra es más grande y tiene más la fuerza G. Lo que se conoce como la fuerza G es más fuerte. Allá brincas en la Luna y chanza y te andas desprendiendo de la Luna, de la gravedad y te pierdes para arriba. Y aquí brincas y no alcanzas a brincar ni 10 centímetros. Entonces, fíjense, si el espacio es distinto allá, el tiempo es muy diferente, cuando tú estés aquí invocando el nombre de este Dios, Él ya no te escuchó porque allá es más lento el tiempo. Tu voz ya se perdió en el eco del espacio. ¿Por qué? Porque tú vas más acelerado, 7 veces más acelerado que lo que está allá afuera. Así que todo lo que te han metido en la cabeza, todo lo que te han vendido es falso. Estás enjaulado en una jaula imaginaria. Esa jaula donde estás eres como un gorrión que fuiste curioso, te arrimaste donde estaba la trampa y te metiste tú solito y ya quedaste atrapado y te están robando. ¿Por qué? Porque yo lo primero que haría sería tratar de hablar con el jefe. ¿Qué cosa tengo que estar hablando con un intermediario? Hace mucho yo trabajaba con un patrón y me mandó a hacer un trato con un cliente. Y aquel cliente me dijo que si yo era el patrón. Le dije que no, que yo era un empleado. Dice, pues a mí no me gusta tratar con empleados. Me dijo aquel hombre, dice, a mí no me gusta tratar con los empleados. No se me olvida porque me sentí mal, me sentí como si me hubiera humillado, como si... Entonces, dice, si no viene el patrón a hablar conmigo, no voy a hacer trato. Si no viene el mero jefe, el mero dueño, no hay trato. Así que dile que si no viene él, yo no hago trato con nadie.
Entonces se me quedó muy grabada esa humillación que me hizo. Ahora fíjense, como nunca se le ocurre a la gente decirle al pastor, yo no quiero hacer tratos contigo. A mí preséntame al jefe, preséntame al mero mero, al patrón, que venga y que hable conmigo. ¿Por qué? Porque él no necesita intermediarios. Entonces, si él necesita intermediarios, quiere decir que, pues que no existe. Nada más lo inventaste, nada más creaste a este personaje para estarnos diciendo que tú eres su representante, pero en realidad no existe, vaya. Si no viene él y habla conmigo, no te voy a creer. ¿Qué crees que va a hacer el personaje? ¿Qué crees que va a hacer? Se va a molestar, se va a hacer el digno, se va a molestar y te va a correr, va a decir, no quiero que tú eres un rebelde, eres un hijo del diablo. Entonces aquí está el detalle. Te mantienen prisionero porque no has sabido responderle a los mentirosos. La religión es un producto de la mentira. Los que crearon el Dios que existe en este mundo son puros mentirosos. Los que viven, ellos viven de la mentira. Y Dios, aquí está contestada la pregunta, ¿quién creó a Dios? Lo crearon los mentirosos. ¿Por qué? Porque crearon una mentira. Dios es una mentira, Dios no existe. Dios está en ti. Dios es una energía que está en ti mismo, está en ti. Se llama como la chispa divina, la, la fuente primogénia, la fuente creadora que está en ti mismo, pero que llegó llegó de algún lugar, vaya, pero no, él no te pide nada, él te creó, él te dio la fuerza te dio el conocimiento, porque se dice que los niños cuando están recién nacidos, no entienden nada, son niños inocentes y no saben ni qué rollo. Pero cuando nace el niño, inmediatamente empieza a buscar la chiche porque tiene hambre y cómo sabe que hay una chiche para comer, cómo no busca por allá donde algún animal o algo, no, busca inmediatamente, empieza a darle la vuelta a la mamá y empieza a gatear el niño y se va derechito donde está la chiche, ¿cómo sabe? Vaya? ¿Quién le dijo que había una chiche para comer, para alimentarse? Entonces aquí es donde se cree que la inteligencia, lo que se conoce como la inteligencia, lo que se conoce como como la sabiduría, la inteligencia, eso es a lo que se le conoce como un atributo de Dios. Dios está repartido en atributos, en, en cualidades, pero esas cualidades están desde que estás en la barriga. Entonces, no es un espíritu, no es un ser, no. Toda la Biblia te describe que el Espíritu de Dios es la sabiduría. Dice, dice la Biblia que la sabiduría de Dios, la sabiduría es lo que salva al mundo. Lo que salva al mundo es la sabiduría. Ahora, todo lo que se refiere a sabiduría es una cualidad humana, pero eso es a lo que se le conoce como el Espíritu de Dios, a la sabiduría. Es muy sencillo, lo podemos encontrar en los en Isaías capítulo 11. Ahí en el capítulo 11 de Isaías te dice claramente, te describe qué cosa es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es una persona, no es un ser invisible que produce, no, es
la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Eso es a lo que se le conoce como Espíritu de Dios. No es un vientecito que va pasando como si fuera un aire porque ahí en Juan, en Juan 8 dice que el viento pasa y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero que es lo mismo que crea a los ungidos, a los que nacen del Espíritu, así nacen, pero que no saben ni de dónde llega ni a dónde va. Y entonces no es que esté yo aceptando a Juan como un evangelio, porque Juan es un libro católico, totalmente católico el libro de Juan, pero lo estoy agarrando como base para saber explicar qué cosa es el Espíritu de Dios. Solamente son cualidades humanas, pero ya le dieron una personalidad para presentártelo como un ser divino, y esas cualidades se le conoce como chispa divina. La chispa divina está en ti, y aquel hombre llamado Jesús, que se dice que era un hombre muy sabio, lo describe también Flavio Josefo, y dice, era un hombre muy sabio. Yo no sé si era Dios o qué cosa era, pero era muy sabio, dice. Perfecto. Bueno, Jesús a esa chispa, a esa fuente primogénea, le llama Padre. Jesús le llama Padre. Y cuando habla con los apóstoles, con Felipe, le dice, mi Padre y yo somos uno. Él está en mí y yo en Él. Él está en mí y yo estoy en Él. El Padre mora en mí, decía Jesús. Y los, los judíos tenían otro concepto de su Dios, porque para ellos Dios era un hombre, un ser humano, como nada más que era de otra especie, pero era un hombre, una persona, vaya. Y Jesús hablaba de una persona que estaba en él, dice, yo y mi Padre somos uno. Y Felipe le pregunta y le dice, maestro, está bien, ya, nada más muéstranos al Padre y nos basta. Ya nada más con que nos muestres al Padre, con eso tenemos. Como lo que dijo el del machetazo, yo con este tengo. Perfecto. Y le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo tiene que estoy con vosotros y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nada más que tenemos un pequeño detalle. Nosotros cuando empezamos a escuchar todos estos, nos empezamos a hacer la imaginación de que Dios es un viejito, de que Dios es un anciano con una cabellera blanca, porque así nos los enseñaron. Entonces tú se te empiezan a cruzar los cables y empiezas a hacerte imaginaciones y dices, pues ¿cómo Jesús dice que ese viejito está en él? ¿Cómo es que está ese viejito en él? Pues, ¿qué clase de no, que eso no se puede, no cuadra? ¿Por qué? Pues ¿cómo va a estar el viejito ahí en él, hombre? ¿No será que se hizo pequeñito y lo tiene por ahí en la bolsa, se lo echó a la bolsa? No, lo que estaba hablando Jesús era de la chispa divina, de la primogenia, porque todas las religiones, ahí habían por montones de religiones en ese tiempo, y muchas religiones hablaban en un sentido espiritual, como el libro de Juan, el Evangelio de Juan, está totalmente espiritual ese libro, ya no habla del mismo Jesús del principio, ya habla de otro Jesús. ¿Por qué? Porque ya le dio un sentido completamente espiritual a Jesús, y ahora Juan cuando habla totalmente de un personaje totalmente divino, totalmente celestial, totalmente de allá, de otro lugar, vaya. Así que Juan le da otro sentido al personaje. No es que Jesús sea
sea falso. No es que sea falso. Jesús sí existió, pero su mensaje no era el mismo que, que hablan los evangelios. El, los evangelios ya no hablan el mensaje que hablaba él. Así que a Jesús ya lo encuentras en los evangelios, pero ya no encuentras al mismo. Ya encuentras al Jesús romano. ¿Por qué? Porque el original, el que sí existió, no vino a formar religión, solamente él era un maestro, totalmente, yo diría que era un maestro que está totalmente, él tenía un concepto de Dios y él enseñaba ese mensaje de un ser que está habitando en nosotros. Lo conocen todos los genios, todos los más inteligentes del mundo, coinciden en que existe una chispa. Eh, Albert Einstein decía que Albert Einstein, él era creyente de esta energía. Cuando le preguntaban y le decían, ¿tú crees en Dios? Sí, yo sí creo. Pero yo creo en el Dios de Spinoza. Hubo un hombre que se llamaba Baruch Spinoza y era un hombre muy inteligente. Y entonces él se encontró con broncas porque él vivió en el tiempo de las cruzadas, vaya, en el tiempo de la Santa Inquisición y, y Spinoza sufrió las consecuencias de esa religión que se impuso por la fuerza, sangre y fuego. Ahora, sus, sus enseñanzas de Baruch Spinoza están basadas en la chispa primogénea. Es una chispa que existe, pero que no sabemos dónde. Y que no hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque no... yo pienso que para la chispa primogénea, para esta fuente, Él ya se hace cargo de nosotros cuando morimos. A Él no le interesa mientras estamos vivos. A Él le interesamos cuando ya dejamos de existir. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Él, es lo que se conoce como el alma, como nuestro espíritu. Ese es lo que a la chispa divina, nuestra fuente, eso es lo que Él recupera. Nosotros volvemos a esa fuente cuando dejamos el cuerpo, esa energía se desprende y regresa con la fuente. No sé dónde está, no sabemos dónde está. Podría estar en todos lados, podría estar en todas partes, eh, pero no sabemos, no tenemos ni la menor idea dónde está, o qué cosa es, o cómo se mueve, si tiene conciencia propia, o simplemente existe pero no tiene conciencia. Pero Jesús decía que él podía hablar con el Padre. Cuando Jesús hablaba, decía que él hablaba con el Padre y cuando oraba, él oraba para él y hablaba con él y le decía, Lama Sabactani. No sé qué quiera decir, pero dicen que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a este personaje que le oraba a Dios, le convirtieron en Dios. A este personaje que le está orando y le dijo, Lama Sabactani, ya dicen, era Dios. ¿Cómo va a ser Dios si le estaba orando a Dios? Él oraba. Y cuando le preguntaron cómo referirse a Dios, cómo, cómo dirigirse al Creador, a Dios, Él les dijo, cuando oren, oren así y digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, como también sobre la tierra. Danos hoy el pan de cada día.
y perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Fíjense que pudo ser que lo dijo o puede ser que no. ¿Por qué? Porque yo siempre me he hecho la pregunta si existe un espíritu que está interesado en nosotros y creó todo, Él creó todo el mundo, de acuerdo a Jesús, Él es el que creó todas las cosas. Y jamás hemos sabido nada de Él. No tenemos recuerdos de que se presente, que existan pruebas, vaya, de su existencia. Yo, eh, yo sé que existen personajes, vaya, que son dimensionales y que están ahí en la mente de nosotros y pueden hablar con nosotros, pero eso no quiere decir que ellos sean Dios. No, ellos son espíritus o personas que viven en otra dimensión y que nosotros no sabemos exactamente cómo funciona nuestra mente, qué cosa es lo que hay, cómo es que los seres de otra dimensión pueden comunicarse con nosotros. Una vez yo estuve en la cárcel hace muchísimos años y, y nadie sabía más que yo solo, porque caminé y andaba yo mal, vaya, tenía yo problemas de ciertos problemas, vaya. Entonces me metí a un pueblo que viene siendo una ciudad, pero quedaba muy lejísimo de donde yo vivía, muy lejos, como unos 100 kilómetros yo creo. Entonces, eh, había como unos 4 o 5 ciudades antes entre medio, vaya. Pero tuve algo grande, vaya, algo sucedió, algo grandísimo, que nunca me he quitado de la mente cómo sucedió. Ya llevaba yo 3 días ahí en la cárcel, estaba yo, me detuvieron nada más por sospechoso, porque ya andaba yo todo sucio, porque ya llevaba yo como 2 días caminando. Entonces, cuando veo, eh, llegaron por mí para sacarme de la celda, porque yo creo que tenían intenciones de meterme como chivo expiatorio porque ahí agarran a la gente que no tiene quien los busque y ya aparecen con cargos de asalto a mano armada, ¿vas? Y se avientan sus 3 o 4 años en la grande, nomás porque esta gente buscan a quien culpar para poder cobrar, vaya, para cobrar, justificar su sueldo. Y de un lugar tan grande, de repente cuando veo, llegaron por mí a buscarme. De un lugar tan grande que nadie sabía. Entonces, ¿quién los envió? ¿Quién envió a la persona que llegó por mí? Aunque no me lo crean, fue un espíritu, un personaje de ese lugar. Ese lugar que se conoce como el mundo astral, vaya, del mundo de donde habitan personajes ahí. Se comunicó, ese personaje se comunicó con otra persona y esa persona le dijo, ve a buscarlo, allá está. Está en tal lugar, así dio la fecha, la hora. En tal lugar está en la cárcel, allá velo a buscar. Y para llegar a ese lugar estaba súper lejísimo y jamás les dije a nadie dónde iba yo a ir. Nunca les dije a nadie que yo iba a ir a ese lugar. Así que existen, esas cosas existen, son personajes que existen en esa dimensión. Pueden ser
dimensiones, pueden ser universos, puede ser multiversos o el mundo multiverso de la teoría de las cuerdas. Se cree que todo lo que existe está unido a través de cuerdas, cuerdas invisibles. Y pudiera ser que estos personajes están entre nosotros y nos ven y saben lo que hacemos. De que son reales, son reales. Yo tengo totalmente, estoy convencido de que existen, pero no significa que ellos sean Dios. ¿Por qué? Porque para que sean Dios necesitan tener poderes. Solamente pueden hablar y solamente se pueden comunicar contigo y dar alguna información, pero nunca un ser humano va a demostrar la existencia de Dios. Jamás. No va a saber jamás. Nunca va a poder demostrar la existencia, la prueba que se requiere para que la gente pueda convencerse de que existe. No existe. Existen otros mundos, existen otras dimensiones, otros espacios, y de eso yo puedo estar seguro que existen. Pero de que existan a que exista un cerebro principal, una persona, un personaje principal, no existe. Y si llegara a existir, no le interesamos. No está interesado en nosotros. A él no le interesa si te mueres, no le interesa si te caes a un abismo, a un pozo, no le interesa, vaya. Fíjense, nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida de nosotros es un mundo. Lo que, lo que nos pasa. Nosotros morimos, nos enfermamos, nosotros tenemos un montón de plagas, de calamidades en nuestra vida, mala suerte, buena suerte, nos suceden cosas. Todo lo que nos sucede a nosotros, si nos morimos y nos enfermamos, es un sistema como una como una flora. No sé, no sé, no sé la comparación exacta, pero la flora es una selva, un fauna, una fauna. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir con eso? Que todo lo que nos sucede a nosotros es algo que se sujeta a leyes naturales, de lo que tiene que pasar, lo que hacemos, lo que no hacemos, sin, son leyes naturales, es tan natural como como lo que la ley de la sobrevivencia, vaya. Por ejemplo, te estás muriendo y agarras un animalito y te lo comes y te mueres de hambre y no te mueres, vaya. ¿Por qué? Pues porque ya te comiste un animalito, lo freíste, lo asaste, como sea. Entonces, si alguien interviene y llega y te quita el animal que te va a salvar la vida porque te estás muriendo de hambre, esa persona ya está interviniendo, está haciendo un obstáculo en tu vida. Si está una culebra matando a un animalito ahí, porque las culebras cazan para comer, y tú llegas y le pegas unos garrotazos a la culebra y le quitas al animal, pues ya te metiste en una bronca. ¿Por qué? Porque estás interviniendo en un proceso. La vida es así. Así que, exactamente igual, nadie puede meterse en la vida de cambiar la ley natural, no la pueden cambiar, porque si modifican la ley natural, que consiste en enfermarte, en ser libre, como como los osos, libre, vaya, pero te empiezan a atar, a sujetar con reglas, con leyes, con religión, te empiezan a hacer prisionero, ya se metieron en una bronca. ¿Por qué? Porque te están haciendo prisionero, te están haciendo esclavo cuando el ser humano está destinado para ser libre.
Así que la religión es un delito, la religión es un pecado, cuando a ti te atrapan en creencias mentirosas de algo que Dios nunca dijo, porque no existe evidencia de su existencia. Se están metiendo en problemas, están en contra del que creó todo lo que existe, vaya. ¿Por qué? Porque cuando creó a la vida, vaya, creó todas sus reglas, sus leyes. Las leyes que estableció es que el hombre tiene que nacer, crecer y reproducirse y morirse. Esa es una ley. Pero si alguien llega e interfiere, ya está cometiendo un delito, está metiéndose en contra del que creó ese sistema. Es un sistema de leyes naturales. Así que una persona que te aprisiona por medio de religión, por medio de sus enseñanzas, se metió en problemas, se está condenando. ¿Por qué? Porque está en contra de ese creador, el que creó las leyes naturales, está en su contra. Igual el doctor, si tú te vas a morir y el doctor llega y te cura, ese doctor ya está cometiendo una bronca también, se metió en problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano debe de vivir libre. No, nadie debe dirigir tu vida, nadie debe de sujetarte, nadie debe de encarcelarte en una cárcel como aquella hormiga que nunca sale y se queda muerta, se muere ahí dando vueltas en un círculo y nunca se dio cuenta que solamente tiene que brincar y ya salirse del círculo. Pero no lo hace porque su capacidad no le da, no puede pensar, no puede reaccionar, no puede entender. Igual es el hombre. El hombre no se ha dado cuenta de que el ser humano es libre, que no existe nadie que te tenga sujeto, te sujetaste por personas como tú y como yo, un ser humano que solamente quiere tu dinero, que solamente quiere que lo mantengas, que le compres su carro, su casa, su mansión, sus aviones. Ese es el que te metió, te enjauló en una jaula de oro. Pero fíjense, aparece José Domínguez y, y te hace entender todo esto. Y uno solo que despierte. Con eso soy feliz. Y no estoy esperando que por hacer esta labor yo de despertarte, vaya yo a recibir un premio. No estoy esperando que un día voy a entrar a las mansiones celestiales, no, porque no creo que existan. Lo hago simplemente porque estoy en contra de los mentirosos. Los mentirosos están engañando al mundo. Mucha gente se muere porque ya les metieron en la cabeza de que el alma es la sangre y que no pueden revolver el alma con otro, que tienen que morirse, pero que se van a ir del chito con el Señor porque no le pueden dar sangre a otra persona. Las transfusiones sanguíneas, y se han muerto millones de personas, no van a creer que uno ni dos, son miles y miles de gentes que los dejan morir sus familiares porque les dijeron que no pueden donar sangre, que la sangre es sagrada, que ahí está la vida. ¿Quién hizo eso? Los que te enjaularon, te metieron en una prisión, y es una prisión falsa, solamente tienes que brincar. Bríncate la línea, bríncate la raya y eres libre. No existe Dios. Solamente tienes que preguntarle a tu pastor si él lo ha visto, si alguna vez, cómo lo puedes hablar, cómo puedes hablar con él. Nunca te lo va a comprobar, nunca va a querer, al contrario, ese hombre te va a maltratar, te va a correr. ¿Por qué? Pues porque así trabajan ellos. Ellos viven de la mentira es lo que produce una jaula, una prisión. Y es muy difícil que el ser humano pueda entender que nosotros nacimos para ser libres.
nacimos para volar, nacimos para andar sin ataduras, para eso nacimos. No nacimos para estar en una jaula, nacimos para ser libres. Entonces, lo único que tenemos que hacer es comprenderlo nada más, únicamente comprenderlo, entenderlo. Eh, si lograras tomarte un, una sal de uva todos los días una sal de uva, y procurar agarrar sol, poquito sol, todos los días agarrar sol y tomarte tu sal de uva, todos los días, tu, tu sistema de, tu, tu sistema de defensa, todo lo que tienes eh, se va a activar y tu energía va a aumentarse, la energía de tu cuerpo va a llegar a aumentarse porque la sal produce energía y entonces tu cuerpo se va a llenar de energía y vas a empezar a abrir los ojos. Entre más energía tenga tu cuerpo, vas a ser más inteligente y vas a empezar a abrir los ojos, vas a empezar a reaccionar, vas a salir de la frecuencia en que estás. Cuando alteras tu cerebro, empiezas a cambiar tu frecuencia, la empiezas a modificar y entonces empiezas a entender. Porque mientras te mantengas en esa frecuencia vas a estar atrapado, preso, prisionero. Y es una cárcel falsa. ¿Por qué? Porque no existe. Al pastor nunca se le apareció Dios, se te está engañando. No es cierto, a ningún pastor se le aparece Dios. Jamás un pastor te va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque los que crearon a Dios son los mentirosos. Dios es el producto de la mentira. Si existen los mentirosos, existe Dios. Pero si desaparecen los mentirosos, desaparece Dios. Dios es el producto de los mentirosos. Si llegaran a desaparecer los mentirosos, Dios desaparece. Así de sencillo.